La evolución del budismo, por Ken Wilber. El budismo primitivo. El Dharma del Buda está en proceso de evolución, crecimiento y desarrollo. El mismo Dalai Lama, por ejemplo, ha dicho que el budismo debe hallarse en consonancia con la ciencia moderna o resignarse a envejecer y a acabar convirtiéndose en reliquia. Bastará con echar un vistazo a la historia del budismo para entender lo que esto significa. El budismo original se basa en nociones como la diferencia entre samsara, la fuente del sufrimiento, y nirvana, la fuente de la iluminación o el despertar. Las tres marcas de la existencia samsárica, es decir, dukkha, el sufrimiento, anicca, la provisionalidad, y anatta, la ausencia de identidad. Las cuatro nobles verdades según las cuales vivir en el samsara es sufrimiento. La causa del sufrimiento radica en el deseo o el apego. Poner fin al deseo o al apego es poner fin al sufrimiento, y existe un camino para salir del sufrimiento: el óctuple sendero, visión recta, intención recta, palabra recta, acción recta, medio de vida recto, esfuerzo recto, atención plena recta y absorción concentrativa recta. El objetivo último del budismo primitivo era el de seguir el óctuple sendero para escapar del samsara, es decir, del reino manifiesto de vida, enfermedad, envejecimiento, muerte y renacimiento, y alcanzar el nirvana, que literalmente significa extinción sin forma. El prefijo nir quiere decir sin, y vana ha significado muchas cosas, desde deseo hasta apego, identificación, codicia, ansiedad y forma. De modo que su significado global es el de apagar o extinguir algunas escuelas. Hablan de una forma extrema de nirvana llamada nirod, sensación completa, que puede ser considerada un infinito despojado de forma y en el que desaparece tanto la conciencia como los objetos. Sea como fuera, sin embargo, el objetivo del budismo primitivo era claramente el de salir del samsara y entrar en nirvana. La llegada de Nagarjuna. Esa fue la modalidad del budismo que se practicó durante casi 800 años hasta la llegada de Nagarjuna, que, prestando atención a la extraña dualidad existente entre samsara y nirvana, llegó a la conclusión de que no existe diferencia ontológica alguna entre samsara y nirvana, y de que la única diferencia es epistemológica. Contemplada a través de conceptos y categorías, la realidad se nos aparece como samsara, mientras que, despojada de conceptos y categorías, es nirvana. Samsara y nirvana son, pues, para Nagarjuna, no dos o no duales, dos aspectos diferentes de la misma cosa, una puntualización que provocó una auténtica revolución en la teoría y la práctica budista. Nagarjuna esbozó la doctrina de las dos verdades: una verdad relativa o convencional y una verdad absoluta o última. La verdad relativa puede ser categorizada y en ella se basan disciplinas como la ciencia, la historia, el derecho. Que el agua esté compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno es, por ejemplo,
una verdad relativa, pero no hay modo alguno de categorizar la verdad última. Basándonos en lo que se conoce como los cuatro inexpresables, no podemos decir que la realidad última sea, no sea, ambas cosas o ninguna de ellas, como tampoco podemos decir que sea el yo, Atman, y el no yo, Anatman, ambos o ninguno. Y lo mismo podríamos decir con respecto a cualquier cosa, otra categoría. Y la razón de ello es que un concepto solo tiene sentido en virtud de su opuesto. Libre versus esclavizado. Infinito versus infinito. Implicado versus explicado. Placer versus dolor. Pero como la realidad última carece de opuesto, no hay modo alguno de categorizarla, incluida esta afirmación. Según Nagarjuna, no hay vacío, no vacío, ambos ni ninguno, aunque para señalarlo lo llamamos vacío. Shunyata o vacuidad es una forma radical de neti neti, es decir, ni esto ni aquello, que llega incluso a negar el mismo neti neti. Y esto significa que no existe una separación alguna entre la vacuidad, es decir, la realidad última, y todo lo que emerge. La realidad es la vacuidad de todo lo que aparece. Despojado de conceptualización o categorización, lo que emerge es la vacuidad, o dicho de otro modo, la vacuidad es la realidad de todas y cada una de las cosas de los mundos manifiesto y sin manifestar. La talidad o esidad de todas y cada una de las cosas vivas como son, independientemente del modo en que las juzguemos, categoricemos o nombremos. Contemplado a través de conceptos y categorías, el mundo se nos aparece como samsara, compuesto por cosas y acontecimientos separados y aislados, cuya búsqueda y apego a ellos genera sufrimiento. Desde el prajna, es decir, desde la conciencia no conceptual, sin embargo, el mundo del samsara se nos aparece como el mismo nirvana autoliberado. El prefijo na de la palabra prajna es el kno inglés del knowledge y el no del gnosis, y pra es pro, de modo que prajna significa pronóstico, es decir, un conocimiento o conciencia no dual e incalificable que nos transmite la iluminación o el despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a la libertad radical, a la liberación infinita de la vacuidad pura, aunque todos estos términos no dejen de ser, en el mejor de los casos, más que meras metáforas. ¿Y cómo no existe separación radical entre samsara y nirvana? Porque samsara y nirvana son nodos, o, como resume el Sutra del Corazón, la no dualidad. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Es posible alcanzar la liberación proporcionada por la vacuidad en cualquier lugar del mundo de la forma. No es preciso, para alcanzar la liberación, retirarse a un monasterio alejado del mundo de la forma y del samsara. Samsara y nirvana están unidos y entretejidos en una sola realidad no dual. El objetivo de este camino ya no es el de convertirse en un santo ajeno al mundo, arhat, sino en un bodhisattva, un término que literalmente significa ser de la mente iluminada, comprometido con la sociedad y el medio ambiente, que ha hecho el voto de no abandonar el samsara ni refugiarse en un nirvana aislado. El objetivo del bodhisattva, muy al contrario, consiste en abrazar plenamente el samsara. Por ello, se compromete a alcanzar la iluminación lo antes posible para poder ayudar a todos los seres sensibles a alcanzar asimismo la iluminación
que les lleva a reconocer su naturaleza búdica, su profunda naturaleza espiritual. Este paso adelante del budismo unificó las dos mitades del universo del samsara y nirvana en una realidad total e inconsútil, es decir, despojada de rasgos distintivos, y libró a sus practicantes de la necesidad de escapar del reino de samsara para pasar a abrazarlo con todas sus fuerzas. El mismo voto del Bodhisattva refleja paradójicamente ambos pares de opuestos y no solo una de sus mitades. Ya no hay, como afirmaba el voto del Arhat, otros a los que salvar, sino que, como no hay otros a los que salvar, me comprometo a salvarlos a todos, reflejando la verdad de un samsara y un nirvana unidos que han dejado de ser dos. La noción madhyamika de la vacuidad se convirtió a partir de entonces en el fundamento de casi todas las escuelas del budismo Mahayana y Vajrayana, como reza el libro de T.R.V. Murthy titulado The Central Philosophy of Buddhism. Aunque el término filosofía quizá no sea el más adecuado para referirse a un sistema que tiene el objetivo de trascender completamente el reino del pensamiento. El tercer gran giro, la escuela Yogacara, alcanzó su madurez en el siglo IV con los brillantes hermanastros Asanga y Vasubandhu, un pensador creativo y original y un sistematizador muy dotado respectivamente. Juntos elaboraron la mayoría de los principios que acabaron poniendo en marcha el tercer gran giro de la rueda del Dharma y dando origen a las escuelas budistas Yogacara, que significa práctica del yoga, y Vijnanatmatra, solo conciencia. Todas las escuelas Yogacara comparten la misma actitud hacia la relación entre vacuidad y conciencia, como vacuidad y forma son no dos. La vacuidad está relacionada con algún aspecto cotidiano de la forma del que la persona ordinaria ya es consciente, en este caso, la conciencia pura o conciencia cotidiana incalificable. Todas las escuelas de Yogacara equiparan directamente, desde una perspectiva última, la vacuidad de la conciencia no construida, o la consideran desde una perspectiva relativa como una guía útil para los practicantes. Veamos lo que dice al respecto una fuente online que tiene en cuenta tanto la visión última como las visiones relativas de la relación entre vacuidad y conciencia o mente con M mayúscula. La postura madhyamika es desde la perspectiva últimamente cierta, y la visión solamente es al mismo tiempo una forma útil de relacionar las convencionalidades y alentar mejor el avance de los discípulos hacia lo último. En lo que respecta a la visión de una conexión última, el Madhyamika considera inadecuado afirmar la existencia o inexistencia de cualquier cosa real, mientras que algunos defensores del Yogacara afirman que la mente, o en las versiones más sofisticadas, la sabiduría primordial, es lo único real. En su intento de describir el fenómeno último no enumerable, la meta final a la que aspira la práctica del Dzogchen, la escuela Nyingmapa del budismo tibetano Vajrayana, emplea la terminología del Yogacara. La visión última es, en ambas escuelas, la misma: la vacuidad, talidad o conciencia vacía, no dual, pura e incalificable, y ambos caminos llevan a morar en el estado último. Este es un punto perfectamente resumido por una de mis frases favoritas del budismo tibetano, según la cual todo es mente. La mente está vacía, la vacuidad se manifiesta libremente, la manifestación libre es autoliberadora, lo que, según el Yogacara,
genera la ilusión y el sufrimiento no son tanto los fenómenos, es decir, los hechos manifiestos o los elementos del samsara, como el hecho de contemplarlos a través de la dualidad del sujeto-objeto y verlos como objetos. En tal caso, en lugar de ver que los objetos son uno con el observador, se los ve como algo separado, como si tuviera una existencia independiente allá afuera, fragmentado, así la realidad total en dos dominios aislados, un sujeto versus una serie de objetos. Y esa operación, fruto, y a fin de cuentas, de la contracción dualista de manas en uno mismo y del teñido del alaya vijna, convierte la talidad, la eseidad o la realidad pura en un mundo roto, fragmentado, dualista, ilusorio, con el que al identificarnos acabamos sumidos en la esclavitud y el sufrimiento. El desarrollo del Tantra.